Ahora vamos a trabajar un tema que a mí me gusta mucho. Es un, un tema quizás un poco diferente. Vamos a hablar sobre el poder de elegir, ¿no? Y quizás no damos la debida importancia a este tema, pero es bastante importante. Ahora voy también a mi lucha tecnológica aquí, a ver si logro hacerlo. Ya estoy aprendiendo, estoy cada vez más arregladita. Aquí estamos, ya. Logré. Entonces quiero hablarles sobre esta cuestión de elegir, de escoger, ¿no? De poder elegir. Yo puedo escoger lo que quiero hacer o no quiero hacer, ¿no? Y esto parece algo muy sencillo, pero no es una cosa tan fácil como muchas veces nos parece. Entonces, yo siempre digo que después que Dios nos dio la vida en el jardín, que hizo a Adán y más luego a Eva, ¿no? Él nos dio la capacidad de elegir, ¿no? De elegir entre el bien y el mal, ¿no? Lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, Dios planta un árbol en el jardín y le dice así, aquí a este arbolito, y se comen a estas consecuencias, y si no comen a aquellas consecuencias, decidirán lo que van a hacer, ¿no? Y lastimosamente, como sabemos, no tomaron la mejor opción, la mejor decisión posible. Y esto nos ha impactado hasta el día de hoy, ¿no? De modo es que vemos que la cuestión de elegir empieza desde el inicio del mundo. Y creo que Dios nos crea realmente con libre albedrío, ¿no? Con la capacidad de elegir, porque Él quiere saber si en nuestra libertad vamos a elegir a Él, ¿no? Quiere saber si nuestro corazón está andando, desea andar en intimidad con Él. Por lo tanto, nos da esta oportunidad. Y lo que no siempre nos damos cuenta es que estamos siempre eligiendo, siempre. Yo elegí a qué horas amanecía hoy. Yo elegí lo que iba a desayunar. Elegí cuál ropa me iba a poner. Elegí qué iba a almorzar, ¿no? Qué tareas iba a hacer. En cada momento estoy eligiendo, aunque sea una cosa consciente o inconsciente. Siempre, siempre, siempre estoy eligiendo. De modo es que hay que saber cómo elegir, ¿no? Y aprender a elegir bien. Y aunque esto parece sencillo, como les digo, no es tan fácil como nos parece. Yo me acuerdo una vez, yo trabajé muchos años como psicoterapeuta de grupo en psicodrama y tenía grupos de terapia. Y esta historia está en mi libro de Alas de Sanidad. Está justo en el libro de donde viene la portada de nuestro encuentro. Y un día llegó una de las integrantes del grupo y dijo, esta noche yo quiero trabajar porque yo tengo el sí flojo y el no roto, ¿no? Y nunca me olvidé de su expresión, porque necesitamos tener los dos, ¿no? Cuando Jesús dice que nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no, es algo mucho más importante de lo que las personas se fijan. Es importantísimo tener las dos cosas dentro de nosotros. Y si el sí está flojo y digo sí a todo, y si el no está roto y no sé decir no a lo que necesito decir no estamos pudiendo elegir bien, porque esas dos cosas tienen que existir bien ajustadas en nuestras vidas y van a ver por qué, ¿no? Cuando nos da el poder de elegir el Señor, entonces Él quiere saber por dónde andamos, porque quiere saber dónde anda nuestro corazón, dónde está nuestro corazón, porque donde va nuestro corazón también va nuestra alma, donde van nuestras decisiones va también lo que estamos eligiendo en términos de obediencia también. Y la obediencia es una opción. Yo puedo elegir obedecer y yo puedo elegir no obedecer. Y cuando no logramos tener opciones, ustedes pueden procurar las cuestiones traumáticas, las experiencias adversas o entonces pecado, porque lo que nos impide de elegir es esto.
¿no? Cuando tenemos traumas, experiencias difíciles, adversas, hay como que cosas que pasan en nuestro cerebro, como que si hay partes de nuestras redes neuronales que se congelan y no logramos elegir. ¿Cuántas veces he escuchado, ¿no? Por ejemplo, mujeres, ¿no? En situaciones de violencia? Yo sé que tengo que salir de esa relación, sé que es peligroso, sé que esto no me hace bien, no hace bien a nuestros hijos, no logro. O sea, ¿cuántas veces he dejado a este man y cuántas veces he vuelto? Y sé que no está bien, pero no logro ejercitar, ¿no? El músculo del no. Y lo que vemos es que el no es la palabra y la acción que nos protege. No, mijito, no vas a cruzar la calle si no tienes a la mano de la abuelita porque te puede pasar algo con el auto, ¿no? Entonces te puede morir atropellado. El no es lo que viene y entra en nuestras vidas para protegernos. Y muchas veces cuando Dios nos da no, nos molestamos, nos frustramos, hecho niños no malcriados a veces incluso, ¿no? Porque nos frustra, pero no nos damos cuenta que especialmente el no de Dios es un no que nos protege. Y el sí, ¿no? El sí es lo que confirma la verdad de Dios, ¿no? Es lo que dice, sí, está bien, esto es por este camino, esa es la promesa de Dios, dale nomás, ¿no? Hay que tener las dos cosas. Yo siempre digo que la salud está en el medio término. Una persona que solo dice no, es una persona muy aguafiestas, ¿no? Ya, ni voy a preguntarle a mi papá porque ya sé que me va a decir no. Entonces mejor lo hago a las escondidas y pido perdón en vez de permiso porque él tiene una única palabra en su vocabulario y es la palabra no. Mire lo que pasa, creamos hijos rebeldes, ¿no? Y quizás la crianza antigua especialmente era un no severo, ¿no? Que tenía que decir no, porque crearle bien a los hijos era con mucho castigo, mucha punición y puros nos. En cambio, lo que estamos viendo en la crianza de los niños más actualmente es puro sí, ¿no? Entonces, sí, mijito, puedes hacer lo que quieres. Sí, hijito, sí, está medio peligroso, pero sí. Entonces, de repente no hay límites, ¿no? No hay límites para los niños. Todo es posible, pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Y no hay límites, no hay reglas claras y no hay el no. No, mijito, no puedes hacer eso. Ninguno de los dos extremos es bueno. Necesitamos tener los dos, ¿no? El medio término es saber decir no cuando la situación nos pide el no, decir sí cuando la situación nos pide el sí y protegernos con la palabra de Dios. Porque, ¿qué nos dice la palabra de Dios? El Hijo de Dios Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En Él siempre ha sido sí, porque en el Señor sus promesas hacia nosotros siempre son sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Entonces, muchas veces las personas piensan, ay, pero hay las promesas del Señor, pero a mí no me llega, el Señor solo me dice no. No es bien así. Tenemos una palabra del Señor que nos enseña que sí en Él, las promesas de Él siempre son sí. En cambio, tenemos la historia de Caín y Abel, donde leemos que el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? ¿No? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, ¿no? Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Tú puedes decir no. Tú puedes decir que no es así. Pero él no eligió el no, ¿no? Él eligió decir sí a sus ganas y le mató a su hermano. Decir sí a su frustración, ¿no? A su amargura, a su enojo, ¿no? A la frustración de que Dios había aceptado a su hermano y no a él, y le mató a su hermano. Aquí vemos cómo Dios nos llama, nos desafía a aprender a decir no a las cosas que nos pueden hacer mal y al pecado que siempre nos rodea, no con ganas. ¿Qué pasa cuando no pecamos? Cuando tenemos esa situación, ¿no? Donde decimos sí al pecado en vez de decirle no. Cuando pecamos perdemos la presencia del Señor.
¿no? Y quizás esta es de las cosas más preciosas que tenemos cuando conocemos a Jesús, ¿no? Es en este primer amor especialmente, yo digo, las personas vienen con cara de luna de miel cuando nos conocemos con Jesús, porque es así. Es la presencia de Dios, es la presencia del Señor Jesús, es la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros y la paz que nos trae, ¿no? Y esa presencia, ¿no? Ay, no estoy sola, nunca más estaré sola, nunca más estaré sola, siempre el Señor estará conmigo, ¿no? Pero cuando pecamos, perdemos su presencia y perdemos esta intimidad, ¿no? Perdemos este andar juntos. Cuando Adán y Eva pecan, eligen comer el fruto, ¿no? Y Eva le da a Adán, y Adán también escoge, elige comerlo, ¿no? Nadie le obligó a hacerlo, ¿no? Los dos perdieron la intimidad que tenían con el Señor. Ya no andaban de la misma manera que antes. Andaban juntos, anduvieron juntos más de 900 años quizás, pero no en la misma forma de intimidad que tenían antes del pecado entrar en el mundo, ¿no? Y creo que eso es importante de entender que a veces, ay, me hicieron hacer esto y me obligaron a hacer aquello, ¿no? Y no siempre nos damos cuenta que tenemos mucho más opciones, mucho más posibilidades de elegir de lo que nos damos cuenta. Echamos la culpa a la situación, a las personas, mi esposa me obligó, mi esposo me obligó, no mi jefe, no, pero no es. Muchas veces tenemos opciones, pero no nos gusta la alternativa. No nos gusta la alternativa. Entonces decimos, fui obligado a elegir esto por las circunstancias. ¿Por qué? Porque no quise pagar el precio de elegir la otra cosa que quizás hubiera sido la correcta y la mejor y la de integridad. Yo me acuerdo de un estudio, un libro que leí hace muchos años de un psicólogo cristiano, que también era pastor en los Estados Unidos y que era autor, escribía muchos libros y él mismo cuenta esa historia, ¿no? Y cayó en pecado, ¿no? En adulterio. ¿No? Y creo que fue muy importante lo que dijo Olivia, porque muchas veces las personas no adornan lo que dicen, ¿no? Una vez vino una persona al consultorio y dice, no, es porque tuve una affair y esto, el otro, y era cristiano, y dije, no tuviste una affair, ¿no? Porque eso parece bonito, romántico, tuve una affair, ¿no? Pero no es así, ¿no? Usted traicionó a su esposa, ¿no? Vamos a usar las palabras que usa la Biblia. Y el adulterio es una cosa que tanto deshace, ¿no? El tejido social que hace parte de los 10 mandamientos, de las 10 cosas que Dios dice. Estas son las cosas que necesitamos para vivir bien con Dios y para vivir bien en sociedad. Una de ellas es no codiciar a la mujer del otro y no cometer el adulterio. Mira las dos cosas allí, son 2 de los 10 mandamientos, ahí están. Pues en los Estados Unidos, no solo él se acostó con una señora, pero se acostó con una paciente. Y cuando esto pasa, psicoterapia es una relación de intimidad, ¿se acuerda que yo les decía? ¿No? Cuando pasa eso en los Estados Unidos y ella hizo la denuncia, él perdió su licencia para trabajar, ¿no? Su CRP, como decimos en Brasil, ¿no? Su licencia para trabajar como psicólogo. Y por supuesto, como era adulterio, perdió también su situación en la iglesia, ¿no? Ya no podía más ejercer como pastor ayudante que era, ni como líder, ni nada. Y la mujer realmente estaba dispuesta a divorciarle, ¿no? Porque realmente salió extremadamente herida. Y con los tiempos, decidieron enfrentar un proceso de restauración, ¿no? Y él realmente se humilló y entró en este proceso, ¿no? Entregó sus credenciales y ya no podía más trabajar como antes, tuvo que trabajar de otras cosas y en parte incluso depender de lo que ganaba la mujer hasta que pudiera acomodarse de otra manera. Y en la iglesia tuvo que pasar a vivir en una situación de oveja y le estructuraron un comité de restauración que le acompañaba para que él pudiera entonces ver en dónde estaban las astillas en su corazón que abrieron la puerta a que él hubiera pasado por esta experiencia, incluso para rescatar a su matrimonio. Y ella se dispuso entonces a trabajar con él en este sentido, su esposa, y para ver si lograban restaurar este matrimonio.
Pasado 1 año, 1 año y medio, 2 años, su papá le vino a visitar. Su papá nunca le paró bola a esas cosas de psicólogos, ¿no? Pero bueno, mi hijo quiso ser psicólogo, está muy bien. Y le apreciaba lo que hacía el hijo, aunque no lo entendía mucho, pero bueno, era lo que hacía el hijo. Y un día conversando los dos, ya 1 año y medio después que había entrado en el proceso de recuperación, de restauración, le iba bien, estaba ya empezando a aflojarse algunas de las reglas y el matrimonio se había rescatado. Y un día el papá le viene a visitar y le dice en una conversación que tuvieron, ¿sabes qué? Yo sé por qué traicionaste a tu esposa. Y él pensando, ahora vienen palabras de sabiduría de mi papá, porque el papá era realmente un hombre de mucha prudencia, de mucha sabiduría, un hombre de pocas palabras, pero de mucha integridad. Es cierto, papá, dime por qué. ¿Hiciste? Porque quisiste. Y de repente él se dio cuenta que era cierto, ¿no? Traicionó a su esposa porque quiso, ¿no? Nadie le puso un revólver en la cabeza y le dijo, hazlo o entonces te vamos a matar, ¿no? Para llegar a tomar esta postura, esa decisión de traición, ¿no? ¿Cuántas otras pequeñitas decisiones fueron tomadas antes de llegar a esto? ¿Cuántas otras pequeñitas cosas él fue eligiendo, escogiendo, hasta que escogió realmente acostarse con otra persona? De modo es que vamos a entender que muchas de las cosas que hacemos porque no queremos pagar el precio de la alternativa. Y aunque hay una restauración y quizás en algunos aspectos hay muchas cosas que sí están mejor que antes en muchos sentidos, pero este conocimiento, esta confianza de que, ay, mi marido es incapaz de hacer una cosa así, mi esposa es incapaz de hacer una cosa así, esto se rompió, este cristal se rompió. Ahora sí sé que es capaz. La verdad es que, dadas las circunstancias, todos nosotros somos capaces de todo, ¿no? Y quizás al reconocer eso, podemos ser más fuertes y más humildes, porque creo que la humildad es una fortaleza. Cuando somos humildes y reconocemos nuestra vulnerabilidad, estamos también más expuestos y dispuestos a entender la importancia de elegir constantemente, todos los días, incluso y especialmente en las pequeñas cosas, elegir siempre la voluntad de Dios, la buena, ¿no? Perfecta y agradable voluntad de Dios, ¿no? Y son de las pequeñitas cosas que vienen las grandes, ¿no? Jesús nos decía, el que es fiel en lo poco, en las pequeñas cosas, en las pocas cosas que tiene, también será fiel en las grandes. De modo que por ahí tenemos que estar viendo. Cuando pecamos, perdemos aquello para lo cual fuimos creados, ¿no? Dios nos creó para andar con Él, para tener intimidad con Él. Tenemos el sello del imago de Dios, de la imagen de Dios dentro de nosotros. Y salimos y somos expulsos de aquello para lo cual fuimos creados, ¿no? Somos expulsos de la situación perfecta para la cual Dios nos creó. Y siempre digo que trauma y pecado, ¿no? Esas dos cosas, ellos caminan juntos. Donde hay pecado, hay trauma. Donde hay trauma, hay pecado. Puedes buscar que vas a encontrar, ¿no? Y los traumas, muchas veces no logramos reprocesar estos traumas de una forma apropiada, ¿no? Nuestro cerebro, creo que un don de Dios que Él nos dio al expulsarnos del jardín de Edén, ¿no? Fue la capacidad de reprocesar lo que nos pasa y poder poner en el pasado, ¿no? Las experiencias del pasado. Pero debido a las situaciones traumáticas, hay experiencias que nos ocurrieron de hace muchos años y que siguen presentes o que de alguna forma siguen manifestándose y impactando nuestras vidas aún hoy. Es como que si el pasado estuviera presente. Todos los días me acuerdo de esto, pero no debería, ¿no? Yo me acuerdo de una señora muy linda, muy amable, maravillosa, a quien siempre aprecié mucho. Perdió una hija con 20 y pico de años, con un cáncer feo, y solo se recordaba del día de la muerte de la hija. 15 años después me vino a ver, 4, 5, 6 veces por día,
nombraba a esa hija que había muerto hacía 15 años, ¿no? Y me dijo, yo necesito soltar esto, no puedo, mi cerebro no deja de pensar todos los días, todo el día en esto, ¿no? Y hicimos la terapia de MDR, que después podemos hablar un poco más de esto y podemos darles algunos links, pero es una terapia que nos ayuda a procesar estos recuerdos y poner el pasado en el pasado. Y con una sesión, ella pudo relajar y poner este día de la muerte de la hija en el pasado. Y pasado un tiempo me vino a ver y me dijo, ahora me acuerdo de las cosas buenas que viví con ella. Ya no me acuerdo todos los días, pero me acuerdo así, en el día que hubiera sido su cumpleaños, a veces como una cosa, ay, a mi hija le gustaba mucho esto, o me acuerdo de los paseos que hicimos juntos. Y ahí nuestro cerebro hace surgir, ¿no?, las cosas buenas, ¿no? Yo llamo de la terapia de MDR, de la unción de Manasés, porque nos hace olvidar el sufrimiento. Entonces, hoy tenemos herramientas para poder tratar esas cosas. No tenemos que estar arrastrando esto vida afuera. Podemos realmente buscar formas, herramientas, terapeutas, ¿no?, debidamente formados. Si usted es psicóloga, psicólogo, y no ha hecho esta formación todavía, después nos busque para que podamos remitirles a quienes dan la formación en español, porque quiero que todos los psicólogos, no, en América Latina, del mundo quiero, pero de mi país, de mi América Latina, especialmente cristianos, que puedan hacer esta formación, porque es algo que realmente nos ayuda a procesar de la forma en que Dios creó nuestro cerebro y nos ayuda a realmente sanar de nuestros recuerdos y poder elegir. Porque el trauma nos impide de elegir. El trauma nos impide, nos obliga a elegir lo que no es bueno. Me obliga a quedar en la situación de violencia, aunque sé que esto no es sano. Estas son las cosas, porque viví así. Yo me acuerdo de una chica que nos vino a ver una vez y me dice, yo no sabía que violencia no hacía parte del amor hasta los 27 años, porque mi papá siempre pegó a mi mamá, mi marido también siempre me pegó. Yo pensaba que el amor era así, cuanto más me pegas, más me amas. Y así dicen esas culturas, con los dichos incluso que mantienen estas situaciones. Tenemos que ser capaces de elegir, y si no son capaces de elegir en determinada área de su vida es porque no tiene sanidad en esta área, ¿no? Debemos ser capaces de elegir, de aprender, ¿no? Y de no sentir que estamos en constante peligro. El trauma nos impide de aprender. Tantos niños hoy día están siendo diagnosticados con déficit de atención y cosas así. Yo pienso que es ansiedad que llevan a la escuela y que no son capaces de manejarse con los estudios porque la situación de sus hogares es tal, o entonces en la escuela mismo, con bullying, con discriminaciones o lo que sea, hace con que estén traumados, estén enfrentando situaciones adversas, y que esto hace con que su cerebro no absorba. No hay espacio para la matemática si tengo que volver a mi casa y pensar, mi papá vendrá a la casa esa noche borracho o vendrá sano, ¿no? Nos va a golpear y echarnos en la calle o vendrá sano, ¿no? El niño no logra, no entra matemática en la cabeza de un niño así. Y la sensación de peligro es la ansiedad. Piensen en algún momento en que hayan sentido ansiedad, porque todos hemos sentido eso, ¿no? En algún momento, ¿no? Es la sensación del peligro. En un momento, esto es bueno. Qué bueno que tenemos un mecanismo que nos alerta. Mira, peligro, peligro, peligro. Hay que huir, hay que luchar, o entonces hay que congelar. ¿Qué tenemos que hacer? Esto es bueno. Pero después que pasa el peligro, tenemos que ser capaces de volver a la tranquilidad. Y no siempre nuestro cerebro es capaz de hacerlo por la falta de reprocesamiento de esas cosas. Entonces, como siempre les digo, la importancia de sanar es porque sin sanidad no hay santidad, ¿no? Yo incluso estoy escribiendo un libro con este título, con esta portada, porque realmente el Señor nos ha enseñado de la importancia de la sanidad. No logramos vivir la vida a la cual el Señor Jesús nos ha llamado si no somos capaces de elegir la santidad cuando nuestro corazón está herido, ¿no? El trauma nos obliga a elegir mal.
elijo mal la pareja, porque elijo una pareja que se asemeja a lo que es conocido. Y nunca, nunca, nunca jamás debemos olvidarnos de la fuerza, del poder de la forma conocida de vivir. Nunca subestimemos el poder de la forma conocida de vivir. Puede ser mala, puede ser pecaminosa, puede ser resultado de trauma, pero es fuerte, es conocida, ¿no? Cuando logramos sanar nuestro corazón, sacarnos esas astillas, ¿no? Convalecer y poder realmente salir adelante, ¿no? Podemos elegir. Y eso es lo que quiere el Señor, que desarrollemos los músculos del elegir, ¿no? Que podamos realmente poder elegir entre lo bueno y lo malo y elegir bien, con prudencia, ¿no? Según la voluntad de Dios. Y esto es lo que nos ayuda a desarrollar el carácter, ¿no? Yo he hablado mucho del desarrollo de nuestro carácter en estos 2 días, porque yo creo que es fundamental. Tenemos que ser luz en el camino, tenemos que ser luz en este mundo tan difícil, ¿no? Tan lleno de oscuridad. Y es el músculo del elegir, ¿no? Elegir la voluntad de Dios que nos permite elegir lo que es de la voluntad de Dios y no lo que nos hace daño. El Señor insiste en desarrollar nuestra integridad, ¿no? Jesús era una persona de absoluta integridad, ¿no? Dios quiere saber quién somos en la oscuridad, cuando nadie nos está mirando. ¿Quién es usted cuando nadie te ve? ¿No? Si usted puede hacer, lo va a hacer o no lo va a hacer, ¿no? Sin opciones y la posibilidad de desarrollar las opciones, no desarrollamos nuestro carácter. Por esto que Dios nos propone situaciones así, porque tenemos que ser capaces de desarrollar estos músculos, ¿no? de nuestro carácter, que es este del sí y del no. Cuando enfrentamos la tentación, ¿no? vamos a decidir si vamos a vencer o vamos a fracasar según nuestra capacidad, ¿no? de poder decir no o poder decir sí cuando las situaciones lo mencionan. Cuando desarrollamos nuestra integridad, vivimos cada vez más santamente. ¿Qué significa esto? Sanamente vivimos y vivimos con más intimidad con Dios. No es que nos volvemos perfectos, pero estamos cada vez más viviendo una vida que agrada al Señor. Y creo que esto es el deseo de un cristiano, ¿no? De una persona cristiana, de poder agradarle a Dios. Quiero que el Señor pueda, al fin de mi vida, decirme, está bien hecho, mi sierva fiel, ¿no? Entra en el gozo de tu Señor, hiciste bien las cosas. Y esto para mí es fundamental, ¿no? Es el deseo profundo de mi corazón, de que cuando llegue este momento, que para mí hoy es mucho más cercano de lo que era cuando empecé mi carrera con el Señor, ¿no? De que Él pueda realmente enorgullecerse de quién soy y de lo que hice y de las decisiones que tomé. Y de esta manera también va desarrollando nuestra madurez. En Hebreos nos dice que el alimento sólido es para adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, pues han ejercitado, ¿no? Su facultad de percepción espiritual y por lo tanto han podido decir sí y no según la voluntad de Dios. Esto es para adultos. ¿Por qué? Porque los niños, mira cómo vamos enseñando y ellos van incorporando, ¿no? Me acuerdo una vez que me contaba mi esposo de una niña que él conocía y que la mamá siempre le decía cuando estaba así, cuando un año empezando a andar y quería agarrarse las cosas, ¿no? Y la mamá le decía que no, y le daba una tapita en la mano. No, esto no se puede. En cierto momento, la misma niña va donde no podía, puso la mano allá y ella misma se pone la mano, no, y se dice no. ¿Por qué? Porque está aprendiendo, ¿no? A decirse no. Y la crianza de los niños, las niñas tienen que ser tal que ellos puedan aprender a decirse no a sí mismo, a sus ganas. No, esto no se puede, esto sí se puede. Y hay que enseñar eso de una forma que se va incorporando. Cuando lo tenemos incorporado, somos cada vez más adultos, más maduros. No podemos esperar de un niño de 5 años,
lo que sí podemos y debemos esperar de una persona con 25 o entonces con 45 años, ¿no? Tiene que tener esa facultad de percepción espiritual más desarrollada. Ahora, yo tengo muy buenas noticias. Así como nosotros elegimos las cosas, las decisiones y hemos elegido también al Señor, sabemos y leemos en Juan 15 que el Señor nos dice, ustedes no me escogieron, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo, el Señor Dios, los escogí a ustedes, ¿no? Y les comisioné para que vayan y den un fruto, y un fruto que perdure. Entonces, no es simplemente que yo abracé al Señor Jesús y ando con Él, ¿no? El Señor me abrazó, Él me eligió, Él miró en su santuario un día antes que viniera la vida y dijo, ay, yo quiero que Esli exista. Y ahora yo le elegí para amarla, elegí para que viviera, elegí para que pudiera cumplir lo que solamente ella puede cumplir. Le di dones, le di capacidades, le di oportunidades para que ella pueda hacer lo que me agrada, lo que pueda cumplir mi voluntad en esta vida y también traer gloria al Señor y sanidad a las personas, porque este es mi llamado, de sanidad a las personas. Eso es lo que el Señor me ha llamado a hacer, ¿no? De estar involucrada en este ministerio, realmente de la reconciliación con uno, con los demás, con el Señor, ¿no? Este es mi destino, esta es mi misión, esta es la visión que tengo. El Señor me eligió para esto. Así como me eligió a mí, le eligió a usted, ¿no? Elige a cada persona, tiene un plan para cada persona. Solamente usted puede hacer esto. Le eligió con amor, le eligió con compasión, con ganas, ¿no? Él se alegra, salta de una pata, si podemos decir así, del Señor, sin ser irrespetuosa, ¿no? Él se alegra con quien somos. Así cuando nuestros hijos, ¿no?, son pequeños y están aprendiendo a andar y caminan y a veces caen y uno se mata la risa o se regocija. Me acuerdo cuando estábamos juntos, cuando mi nieto caminó por primera vez. Mire qué cosa más linda, todos aplaudiendo y felices y contentos porque Él existe. El Señor nos eligió y quiso, nos eligió porque quería que existiéramos. Y no solo que existiéramos, pero que diéramos buen fruto. Hay una razón para la cual debemos existir, ¿no? Quiere que produzcamos fruto y fruto que perdure, este fruto eterno que para toda la eternidad va a existir. Por esto, la noticia es muy buena, muy buena. Dios está a nuestro favor. Tantas personas son creadas en una vivencia quizás cultural, religiosa, que dice, si te portas bien, Dios te querrá. Y si no te portas bien, Dios te va a rechazar. No es así. La palabra de Dios nos dice que no hay nada, nada, nada que nos puede separar del amor de Dios encontrado en Cristo Jesús. La única cosa que nos puede separar eternamente es el rechazo a todo lo que Él nos da, a su opción por nosotros. No que digamos, no quiero, nunca querré. Y cuando morimos, no quise. Y el Señor, en su compasión, dice, tanto quise que se salvara y no hubo cómo. Tantas oportunidades les di, ¿no? Pero no es porque el Señor le haya rechazado, es porque la persona le rechazó al Señor. El Señor no rechaza a nadie. Nada nos puede separar de su elección, su opción, su escogencia es por nosotros. No, su opción es nosotros, somos nosotros. No, yo no sé cómo decirlo con suficiente entusiasmo, ¿no? De que Él nos elige, Él nos escoge, porque Él quiere que vivamos en su corazón, ¿no? Y cuando permitimos que su elección se manifieste en nuestras vidas, aprendemos a amar. Porque cómo somos cortos de amar, ¿no? Cómo somos fallos para amar, ¿no? Cómo no sabemos amar, ¿no? Cómo hay que aprender a amar. Nos hicimos este bibliodrama tan bonito sobre el hijo pródigo de este papá que está esperando. Ay, quizás hoy día vendrá, no vino hoy, mañana quizás vendrá mañana. Y cuando venga le voy a recibir, es mi hijo, le voy a recibirlo con lo que tengo de mejor. Y le voy a vestir, le voy a poner un anillo al dedo porque es mío. Solo porque es mío, no porque se portó bien, porque no se portó bien, pero porque me pertenece.
¿no? Salió de mis entrañas. Y así somos, ¿no? Nacimos de las entrañas del Señor cuando nacimos de su Espíritu. Y somos de Él, somos sellados por su Espíritu. Y Él lo ve y nos reconoce y nos elige y dice, vente, yo quiero enseñarte a amar. Y te voy a amar bastante a que puedas aprender conmigo. Yo quiero ser tu mentor, ¿no? Y te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Te voy a enseñar cómo puedes, porque yo te voy a amar. Te voy a enseñar cómo te he amado desde antes de la fundación del mundo. Yo te elegí. Yo vi que vendrías a existir. Te puse este nombre. Te di misión, te di destino, te elegí. Solo porque eres mío. Y te quiero mucho. De modo que a nosotros nos toca responder al amor de Dios. Podemos decir sí y podemos decir no, ¿no? Hay dos historias en los evangelios que siempre me acuerdo, ¿no? Hay un papá tan angustiado con un hijo que muy enfermo, que tiene convulsiones y los apóstoles, los discípulos no pudieron sanarle y le trae a Jesús y le dice así, Señor Jesús, usted no puede sanar a mi hijo, yo sé que usted puede sanar a mi hijo, por favor, sánale porque le pasan tantas cosas feas. Y le he llevado en todos los médicos y todas las personas y hasta sus discípulos no pudieron sanarle, por favor, este corazón de padre, de madre que tenemos, en que añoramos, ¿no? Que nuestros hijos estén bien, ¿no? Y Jesús, con sus preguntas increíbles, le dice así, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Y el papá le mira y le dice así, sí, sí creo. Pero parece que hubo algo en los ojos de Jesús que dice así, sí creo, pero ayúdame con mi incredulidad. Si no tengo fe suficiente, por favor, llena en mí la fe que me falta para que tenga suficiente fe para que usted pueda sanar a mi hijo. Si no por mí, al menos por mi hijo. Que no haya una falla en mí que impida la sanidad de mi hijo. Entonces un papá que mira el amor de Jesús y dice, sí quiero, y lo que me falta, por favor, me ayude porque sí quiero. En cambio, tenemos un joven rico que tenía todo, pero sabía que le faltaba, ¿no? Y va donde Jesús y le dice, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, hay que hacer esto, cumplir con la palabra, con no sé qué más, que Torah, que 10 mandamientos, y p. Y el joven dice, pero yo he hecho todo esto toda mi vida y aún me falta algo que usted tiene y a mí me falta. Y Jesús le mira con amor y le mira con compasión porque vio su corazón. Y le dice, ¿sabes qué? Una cosa te falta, ¿no? Tu corazón está muy atrapado por tus bienes. Las cosas que tienes te tienen poder sobre ti, ¿no? Y cuando otras cosas tienen poder en tu vida, que no sea yo y mi amor, no puedes heredar el reino de Dios. De modo que ándate a vender estas cosas, venda esas cosas que te tienen atrapada, y ahí si vienes, me sigas, vamos a andar juntos, yo te voy a enseñar. Y el joven rico le dice no. Le dice no a Jesús y se va muy triste porque no podía hacerlo. No logró, al menos en este momento no logró hacerlo. A veces tengo ganas de hacer un bibliodrama y preguntarle 10 años después al joven, ¿y mantuviste tu decisión o cambiaste de idea? ¿Vendiste tus cosas al fin y al cabo o realmente te quedaste con tus cosas? Después que tu papá murió y heredaste todo esto y podías hacer lo que querías con los bienes familiares, ¿vendiste las cosas y seguiste a Jesús o te quedaste realmente con las cosas? ¿No? Podemos decir sí, podemos decir no. Jesús nos ofrece su amor, ¿no? Y dice, yo te amé primero, existes porque yo quise que existieras, yo te elegí primero. De modo que tú puedes elegir si respondes y correspondes a lo que te ofrezco. Este amor es lo que nos sana. Nos sanan los traumas, nos sanan las experiencias. No, yo tengo tantos años de andar con el Señor, le conocí personalmente al Señor con 15 años y les digo tantas cosas que el Señor ha tenido que sanar en mi vida, aún con el legado que tengo, ¿no? El legado cristiano que tengo.
muchas cosas difíciles me han pasado. Cuántas fallas hubo, cuántas decisiones malas también tomé y que tuve que de repente no enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Pero el amor de Dios me fue sanando estas cosas. Hoy no vivo con el peso de muchas de ellas, ¿no? Y sé que las que aún me quedan, Dios está comprometido, empeñado a que yo termine de sanarme en estas cosas. En esta vida no puedo ser perfecta, en esta vida no puedo librarme de todo eso, pero me puedo librar de muchas cosas. Y es el amor de Dios. Yo siempre digo, lo que sana es el amor. Lo que nos sana es el amor de Dios. Lo que sana a mis pacientes es el amor. Si mis pacientes no sienten que les quiero, que les aprecio, que les amo, no van a sanar. Por más herramientas que tengan, por mejor terapeuta profesional que sea, lo que va a sanar a mis pacientes es el amor. Lo que nos sana es el amor de Dios. Y es ahí donde nos sentimos seguros, es ahí donde podemos realmente salir adelante confiados en poder decir no, en poder decir sí y aguantarnos, ¿no?, las consecuencias de las alternativas. Porque como les dije al iniciar nuestro encuentro ayer, estamos viviendo días en que nos va a costar caro ser cristianos. No es como han sido otras veces en otras etapas. En algunos países siempre fue difícil, pero ahora para nosotros que siempre disfrutábamos de libertad religiosa, vean cómo nuestra cultura está cambiando y cómo se está rechazando, ¿no?, los principios cristianos, donde antes era obvio que la gente decía, pues, si la Biblia lo dice, así es. Ahora la Biblia dice, ¿y qué es la Biblia? ¿No? ¿Desde cuándo? Tenemos una vida relativa, todo es muy relativo, ¿no? No hay más la verdad absoluta en nuestra cultura, aunque haya para nosotros cristianos, ¿no?, arraigados, ¿no?, en la palabra de Dios. Este es nuestro desafío de hoy. ¿Qué vas a elegir? ¿Quién vas a elegir? Porque la verdad es que el cristianismo no es una religión, es una persona, es la persona del Señor Jesús. Y creo que hacemos esta opción todos los días, ¿no? Quizás yo hice una opción por Jesús a los 15 años, pero todos los días tengo que seguir eligiéndole. Porque si no me voy de la casa de mi padre como se fue el hijo pródigo también, ¿no? Si pienso que mi papá es castigador, me está poniendo por las cosas donde me dice, no, me quiero ir para vivir libre, una vida de libertinaje. Y después uno se arrepiente y ver, no, mi papá tenía razón, no vayas por este camino. No hay que vivir este camino para saber que no es por ahí. Entonces, nuestro desafío hoy es este. ¿Quién vas a elegir? ¿Cuál es tu opción? Y yo les quiero proponer que elijan el amor de Dios encontrado en Cristo Jesús. Elijan sanar. Elijan pagar el precio de tu sanidad. Muchas personas no viven una vida mejor porque tienen miedo a sanarse, miedo de toparse con sus astillas, miedo de toparse con su pasado. No hay que tener miedo. Jesús estuvo allí, Él está con nosotros, Él nos acompaña, Él va junto. El amor de Dios también está allí. Podemos sanarnos. Pague el precio de tu sanidad. ¿Por qué? Porque esto resulta también en santidad. Cada vez más la santidad nos permite elegir mejor. Esto es santidad. Poder elegir lo que el Señor me propone como su perfecta voluntad. Cuanto más sanada estoy, más santamente puedo vivir, lo que significa que mejor puedo elegir los caminos del Señor. Y con esto yo puedo producir buen fruto. Puedo producir este fruto que va a perdurar, que es lo que el Señor nos llama a hacer. Y quiero orar con ustedes, porque creo que lo que estamos viviendo no necesita, ¿no?, esta oración, ¿no? Oremos juntos. Señor, tú eres realmente la fuente de todo amor y de todas posibilidades. Y quizás hay personas que nos están oyendo hoy o que nos van a oír otros días y que dejaron la casa de su padre, o quizás nunca encontraron tu casa, nunca encontraron el camino, nunca encontraron la puerta
de tu casa, la puerta que es Jesús. Y quiero orar por ellos hoy día, Señor, para que puedan encontrarte, que puedan encontrar esta puerta, que puedan encontrar el amor, ¿no? Tu amor, ¿no? Que está ahí y que tú derramas en nuestros corazones. Y amándonos, Señor, que podamos ser sanados por este amor. Y al ser sanados, Señor, que podamos vivir cada vez más santamente, más y más en tu voluntad, que podamos elegir bien. Danos la capacidad, sánanos, saca las astillas de nuestros corazones, los recuerdos del pasado, las experiencias que hemos vivido, los traumas que hemos pasado, Señor, sánanos para que podamos realmente vivir esta vida la cual tú nos has llamado. Ayúdanos a producir buen fruto para que tú seas glorificado, Señor, que tú seas glorificado en nuestras vidas. Y yo intercedo, Señor, por tu pueblo para que sean sanados, Señor, y que puedan vivir también santamente, que tu iglesia pueda ser esta luz que brilla y que las personas se acercan en la oscuridad. Y todo eso te pedimos por este nombre que está sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús, cuya sangre fue derramada en el Calvario para que tuviéramos vida y vida eterna. Amén y amén.